Bienvenidos nuevamente a Archivo de Código. En este video vamos a aprender cómo trabajar con ramas, lo cual es una parte muy importante cuando trabajamos con Git. En este momento me encuentro en mi repositorio Documents. Vamos a conocer el estado. Vamos a comprender la respuesta. Primero nos encontramos en la rama main. La segunda línea nos dice que nos encontramos al día con la rama original main. Esta se refiere al servidor remoto, en este caso Giga. Y la última línea que ya conocemos nos habla de la parte local. No hay nada para hacer commit y árbol de trabajo limpio. Vamos a continuar. Lo primero que debemos comprender cuando trabajamos con ramas es que una rama es una copia de la rama original main. Esta copia se crea con un nombre descriptivo, ya que debemos saber de antemano exactamente qué queremos hacer dentro de esta rama. Cuando los cambios de esta rama han sido aprobados, podemos hacer merge, una unión con la rama original main. Otra característica importante de las ramas es que son de corta duración. Se crean específicamente para tareas específicas. La filosofía es muy sencilla. No toques la rama original main. Si quieres hacer un cambio, crea una rama. Después de comprender esto, vamos a empezar creando nuestra primera rama. Con este comando creamos nuestra primera rama llamada división. Vamos a listar para ver cuántas ramas tenemos. Con este comando podemos listar todas las ramas. Nos encontramos ubicados en la rama main. Vamos a movernos a la rama división. Con este comando nos podemos mover entre las diferentes ramas. Nos encontramos en la rama división. Vamos a ver el estatus. Nada para hacer commit y árbol de trabajo limpio. Primero vamos a listar. Dentro de nuestro archivo commands tenemos realmente mucha información. Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir esta información en diferentes archivos para tener una búsqueda más organizada. Vamos a ingresar al archivo commands. Vamos a crear dos archivos. Primero un archivo para estos comandos de configuración y también para estos comandos de añadir los cambios al stage. Vamos a crearlos con esta extensión. Después vamos a ver por qué. La principal característica de esta extensión .x es que es una extensión para documentación. Entonces nos permite tener algunas líneas comentadas. De esta manera, nuestra información se ve mucho más legible. Toda la información que tenemos aquí ya la organicé de una manera diferente. Vamos a pegarla. Podemos ver que toda la documentación se ve mucho más legible, más organizada. Vamos a continuar con el siguiente. También podemos ver cómo se ve de bien organizado esta documentación aquí. Vamos a continuar haciendo un commit para cada uno de estos archivos.
Vamos a ver el estatus. Tenemos dos archivos sin seguimiento. Vamos a crear primero el commit para Confi. Lo añadimos al stage. Vamos a hacer el commit. Vamos a continuar con el siguiente. Vamos a crear el commit. Hemos creado un commit para cada uno de los archivos. Vamos a mirar el log. Tenemos los dos commits. También tenemos algo interesante aquí. Tenemos dos cabeceras. La cabecera Origin Main, que se refiere al servidor remoto en Gija, de la rama Main, y la cabecera Head, de la rama División. Esto quiere decir que tenemos dos commits por delante de la rama original. Es bueno comprender esto ya que podemos darnos cuenta cuántos commits tenemos en local con respecto a los remotos. Vamos a continuar. Para concluir con los cambios en esta rama, vamos a crear un nuevo archivo llamado branch para guardar los comandos de lo que aprendimos en esta lección. Vamos a ingresar. Esta es la información que tenemos en este archivo. Puedes hacer pausa para que puedas copiar todos estos datos. Vamos a terminar haciendo el commit. Vamos a revisar el log por última vez. Correcto. Tenemos 3 commits por delante de la rama original main. Vamos a listar. Podemos ver todos los nuevos archivos que hemos creado en esta rama. Ahora vamos a movernos entonces a la rama main. Ya nos encontramos en la rama main. Vamos a listar. Vamos a mirar el log. Podemos ver que los datos de esta rama main se encuentran intactos. Esta rama main no sabe absolutamente nada de los datos que tiene la rama de visión. Para hacer esta unión vamos a hacer un merge.
Ya hemos hecho exitosamente nuestro merge. Vamos a ver el log. Podemos ver claramente que tenemos 3 commits por delante de la rama origin main, que está en el servidor remoto, y que tenemos nuestro head en la rama main. Vamos a ver el status. Vamos a leer la respuesta. Nos encontramos en la rama main. Nos dice, tu rama está por delante de origin main por 3 commits y nos recomienda hacer git push. Vamos a continuar. Vamos a hacer push. Hemos enviado todos los cambios exitosamente al repositorio en GitHub. Vamos a continuar revisando el log. Podemos ver claramente que nos encontramos en la cabecera main. También que estamos a la altura de origin main, el repositorio remoto. También podemos ver la rama de división. Vamos a continuar entonces eliminando esta rama. Con este comando vamos a eliminar la rama de división. Ya hemos eliminado exitosamente esta rama. Vamos a listar las ramas. Obviamente podemos ver que solamente tenemos la rama main. Ya hemos terminado con esta lección. Recuerda darle me gusta al video y nos vemos en el siguiente.